En este video vengo a hablarte de mi experiencia en cuanto al internet 5G de casa. Ya con esta nueva tecnología, con estas grandes velocidades que te brinda el 5G, pues hay algunas compañías que te dan, ¿verdad?, internet home vía la conexión inalámbrica. En este caso me voy a concentrar en T-Mobile Estados Unidos, pero el 5G solo es cuestión de tiempo que llegue a Latinoamérica y que llegue a todos los países. Si aquí en el canal hay algún país que ya tiene 5G de nuestros países de Latinoamérica, pues me gustaría que tú dejes un comentario aquí en la caja de comentarios diciéndome que tu país ya cuenta con conexión 5G. Y qué bueno que ya te brindan también el servicio 5G residencial. En mi caso, he estado probando ya llevo un mes usando el servicio y aquí quiero contarte toda mi experiencia. También hice pruebas colocándolo en mi auto como un hotspot en el cual tú vas a poder tener esa gran velocidad de internet 5G, la vas a poder tener, ¿verdad?, afuera de tu casa. Experiencia. Lo primero es que yo tengo experiencia probando otros servicios de internet inalámbrico. Cuando estaba el 4G, yo contraté una compañía hace unos años atrás y ahí tuve muchísimos problemas porque aparte de que el internet era muy lento, también se degradaba. Después de una cantidad de descarga, pues ese internet pasaba a ser más lento. Lo que me llamó la atención de esta conexión 5G en casa es que tienes descarga ilimitada. Aparte de que tú tienes descargas ilimitadas, también vas a tener toda la velocidad, toda la banda ancha que llegue hasta tu casa por la red 5G, pues la vas a tener en este router sin necesidad de conectar ningún cable. Solo conectas el cable de alimentación, ¿verdad?, para alimentar la corriente y ya tú tienes un router Wi-Fi. Este dispositivo soporta un montón de dispositivos Wi-Fi y aquí en la parte de arriba te va diciendo cuántos dispositivos están ¿verdad?, conectados. Y aparte de esto, a través de la aplicación, pues también ahí tú vas a poder ver toda la banda ancha que tú has gastado en ese mes y todos los dispositivos que están conectados a ese router. Ahora voy a hablarte de las bondades y también más adelante voy a hacerte una mini comparativa en caso de que tú cuentes con fibra óptica en tu casa. Yo tengo fibra óptica y ahí puedo decirte la diferencia entre fibra óptica versus este internet 5G, porque lo estuve probando aquí en mi casa también para ver la diferencia entre uno y otro, dado a que la facturación de me sale más barato que la fibra óptica. Pero bien, primero las bondades. Para una residencia donde llegue 5G, porque recuerda, para tú poder disfrutar de la banda ancha y de las grandes velocidades, tienes que llegar la señal 5G hasta tu casa. De hecho, esta compañía te brinda en su website, te brinda, ¿verdad?, una opción donde tú colocas tu dirección y ahí te dice si llega la conexión hasta ese punto. En mi caso, yo lo probé y sí llega el 5G y he tenido esas grandes bondades de estas velocidades, que de hecho ahí estoy pasándote imágenes de cuánta banda ancha llega hasta aquí, hasta mi casa. Así que es importante que antes de tú ordenar algo como esto, te asegure de que esa conexión 5G llegue hasta tu casa. Ahora lo voy a definir en dos partes. Primera parte, probándolo dentro de mi casa, me fue muy bien. No es mejor que fibra óptica, pero resuelve muy bien. Para una gente que no quiera gastar mucho dinero con internet, pues un aparato como este te va a ir súper bien. Para un usuario estándar, aquello le llamo un usuario estándar, un usuario que lo que hace es navegar en redes sociales, ver contenido en Netflix, YouTube, Hulu y todas estas plataformas de streaming, pues este aparato te va a ir como anillo al dedo. Ahora bien, si tú eres un usuario creador de contenido, eres un usuario avanzado donde necesitas cargar muchísimos archivos a la nube, necesitas estar cargando contenido a tus redes sociales, pues la opción de fibra óptica sería mejor, porque en mi caso que uso fibra óptica, pues ahí yo tengo la misma velocidad de descarga,
la tengo también de carga. En este caso, solo tengo más velocidad en cuanto a la descarga. En cuanto a la carga, no es que es malo, pero la velocidad es más lenta. Y a la hora de yo cargar archivos que pesen que pesen mucho, pues lógicamente el proceso va a ser más lento. La descarga no está nada mal, pero en cuanto a la carga de archivo, ya sea un archivo que tú quieras subir a tu nube personal o ya sea contenido que tú quieras subir a tus redes sociales, depende del peso de cada archivo, pues lógicamente eso te va a tomar más tiempo. Si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿te quedarías con él? Si yo no tuviese fibra óptica, pues me quedaría con él sin pensarlo dos veces, porque en este caso me saldría solamente en $50 y por esta cantidad de dinero, fíjense cuánta banda ancha estoy recibiendo. La experiencia en cuanto a usándolo en la calle como un hotspot, pues brutal. Lo primero es que no se degrada. El internet va a seguir brindándote esas grandes velocidades siempre y cuando que por el punto que tú estés pasando tenga 5G. Y si no tienes 5G, si tienes solo 4G LTE, pues también vas a tener esas velocidades que te brinda esa conexión. No es que te vas a quedar sin internet, vas a tener internet siempre. Lo único que en alguna zona, en caso que estés conduciendo y que tengas una familia grande y quieras conducir de un estado a otro y tú quieres, que tus hijos vayan jugando videojuegos, vayan viendo videos, películas y que el internet siga brindándote esas grandes velocidades, pues es mejor que el teléfono, porque yo a veces uso el teléfono como hotspot para compartir el internet entre algunos usuarios y aparte de que se pone muy lento, también estoy limitado. La compañía solo te da una cierta cantidad de gigas para tú compartirlo como hotspot y una vez que se acaba esa cantidad de gigas, pues te quedas sin conexión. Se degrada y se pone súper lento, algo que no pasa con esto. Es una pena de que T-Mobile, creo que viola las condiciones de uso para tú usarlo en la calle, para tú poder llevártelo donde tú quieras. Si tú decides hacerlo, repito, si tú decides usarlo como hotspot y llevártelo para donde tú quieras, que eso quede bajo tu responsabilidad. Y recuerda que tu carro tiene que tener una conexión de 110 watts. Venden unos convertidores en el cual tú vas a poder conectarlo como si fuese una conexión de alimentación de tu casa. En mi caso, lo he probado y me ha encantado en la calle. Esto funciona brutal si tú tienes una familia numerosa y quieres compartir el internet sin tener esa preocupación de que el internet se gaste o que se degrade, pues con esto te va a ir como anillo al dedo. Estoy loco porque esto llegue a Latinoamérica, porque yo sé que la conexión, el internet vía 5G en tu casa, esto va a revolucionar de que llegue una buena velocidad a todos los hogares. Así que me gustaría muchísimo que inclusive en mi país llegue ya la conexión 5G para que más usuarios tengan acceso a internet de alta velocidad. Y qué bueno que en este caso tiene un gran precio, y aparte de que tiene un gran precio, la descarga no se degrada. Siempre vas a poder tener descargas ilimitadas, y esto fue lo que me llamó la atención de este producto. Buen precio y aparte funciona bien, funcionó mejor de lo que yo esperaba. Pero si tú me pones a elegir a mí entre fibra óptica versus esto, pues lógicamente la fibra óptica va a ser mejor, porque vas a tener una conexión más estable, vas a tener más velocidad. Pero esto no quiere decir que esto es malo, porque esto me está brindando más de 100 megabits por segundo. Imagínense, 100 megabits es más que suficiente. Pero en mi caso, que yo soy un usuario que vive cargando muchos archivos y moviendo archivos que pesan grandes cantidades, pues a mí me conviene más la fibra óptica. Pero por ese servicio de fibra óptica yo estoy pagando $100. Sin embargo, por esto solamente estoy pagando 30 con el descuento. Y si tú no tienes ningún plan con T-Mobile, y esto va para los usuarios de aquí de Estados Unidos, pues te costaría $50 al mes y vas a tener internet de gran velocidad, siempre y cuando que a tu casa llegue la conexión 5G, y si no llega es cuestión de tiempo que esto esté ya en todo el país. Así que mi experiencia a nivel general con este producto es que sí lo recomiendo. Es un producto bueno, es un producto que viene con este precio, no me canso de decirlo, y aparte de esto tienes estas grandes bondades que lo puedes usar también como hotspot. Puedes llevártelo cuando te vas de viaje con tu familia, si tienes una minivan o algo, o tienes una familia numerosa, pues te lo puedes llevar y todos van a tener
acceso a internet de banda ancha. Más información en la descripción de este video. Si tienes alguna duda o quieres saber algo en particular sobre este producto, pues déjame un comentario y ahí yo te respondo. Así que por mi parte lo recomiendo, lo voy a estar usando hasta nuevo aviso y me gustó este concepto de internet 5G en casa. Hasta el próximo video.